Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes y a todos los que nos ven a través de nuestra señal en la internet. Bueno, el día de hoy, hermanos, vamos a continuar con la carta a los romanos y vamos a estar específicamente y exclusivamente en el versículo 18 del capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Padre, gracias te damos por la libertad que tenemos de predicar tu palabra. Y te pido en esta hora, Señor, tu gracia soberana y especial para poder, Señor, transmitir con mayor claridad, Padre Santo, esta parte de tu carácter, que no es fácil predicarla por nosotros, Señor, porque somos pecadores. Y nuestra ira, Señor, no tiene nada que ver con la tuya, Padre. Por eso esta mañana yo te ruego que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra comprensión. Y también, Señor, que podamos valorar aún más lo que tú hiciste por nosotros. Y a la vez también poder darnos mayor cuenta de la condición en que se encuentran aquellos que están sin ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este pasaje, ¿no es cierto?, este solo versículo es muy difícil de predicar, sobre todo en el tipo de cultura que vivimos nosotros global, ¿no es cierto? Y sobre todo porque la religiosidad en general ha borrado esta característica de Dios y especialmente esta parte de su ira, y eso hace que efectivamente se haya transformado esto en una especie de evangelio con una sola cara. Y por lo tanto, esa situación también ha traído muchas falsas conversiones, y eso tenemos que reconocerlo. O sea, en las iglesias hay muchas personas que seguramente aún no son salvas y que han tenido solamente una parte del mensaje y no la pueden apreciar y no la pueden realmente recibir en plenitud si no conocen esta otra parte, que es con la que el Señor parte también su ministerio público. La ira de Dios, como dice acá, dice que se revela. Y si ustedes recuerdan el pasaje, le pido un favor, Carlito, usted que conoce mi oficina, me trae mi cuaderno. 1, 2. Para que vean lo difícil que es, se me olvidó hasta el cuaderno. Bueno, estos son pasajes que obviamente uno no elegiría como un sermón para el día domingo de forma espontánea, ¿no es cierto? Pero cuando hemos decidido hacer un estudio exhaustivo, versículo por versículo, tenemos que tratarlo, y eso es cuando habla la palabra de todo el consejo de Dios. Muchas gracias, Carlito. Tome. Elimine eso nomás, ya lo resumí. Muchas gracias. Bien, entonces el Señor nos habla de su ira, y si usted se pone a analizar cuántas veces aparece en la Biblia citas relacionadas con la ira de Dios, son más de 200. Más de 200. Por lo tanto, es una instancia que nosotros no podemos ni debemos desconocer como hijos de Dios. Claro que no es un mensaje fácil y claro que no es una forma, ¿no es cierto?, como quizás nosotros comenzaríamos un evangelismo. Pablo comienza el evangelismo con la ira de Dios. El primer acto público de nuestro Señor Jesucristo cuando entra en Jerusalén, después de llorar, Él va camino al templo, y el primer acto público que hace el Señor Jesucristo es pescar unas cuerdas, ¿no es cierto?, y limpiar el templo. No golpeó a las personas, limpió el templo. Una expresión de su ira. ¿Por qué? Porque se estaba profanando el templo de Dios. Él dijo: la casa de mi padre es casa de oración.
y a ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¿Ya? Entonces, esta instancia de la ira de Dios se manifiesta desde el cielo, como dice, pero también se manifiesta a todos los hombres. A todos los hombres. Como dije, hay más de 200 referencias a la ira de Dios, y la palabra ira, que se relaciona con Dios, es una palabra en el griego que es la palabra orge, que significa una indignación permanente. La ira de Dios no es tumos, que es la palabra que se aplica a nosotros, que es una emoción descontrolada, que aunque inicialmente puede ser por una razón justa, siempre está manchada por nuestra pecaminosidad. Y la línea de la justicia y la venganza se pasa con mucha facilidad. Entonces, nunca, y el primer punto es, nunca asimilemos la ira de Dios como la ira nuestra. No es así. La ira de Dios es santa, es perfecta. La ira de Dios es santa, perfecta, justa. Y es uno de los atributos más relevantes del carácter de Dios. Porque si Dios no aborrece perfectamente el pecado, ¿no es cierto? Entonces tampoco podría amar perfectamente. Si Dios hiciera algún tipo de licencia con el pecado o disminuyera su ira y ya no fuera absoluta, entonces tampoco su amor podría ser absoluto. O sea, es un contraste total, perfecto, santo y total. Y esto, hermanos, es absolutamente necesario, porque al igual que tú, yo también tengo parientes, amigos, hermanos, carnales, ¿no es cierto? Gente amada que está bajo la ira de Dios, porque ha rechazado a Dios. Entonces las iglesias o el mundo evangélico en general lo que hace es sacar esto y partir por el amor de Dios. Pero no es así como parte el Señor. Claro que el amor de Dios es perfecto, pero si no entiendo la condición en la que me encuentro, ese amor no tiene el contexto adecuado. Es como si voy al médico y el médico me dice que tengo una enfermedad incurable que ha matado a mucha gente, ¿no es cierto? Y yo bajo la mirada y por supuesto que es algo difícil de digerir, pero el médico me hizo, pero tranquilo, hay cura y yo la tengo aquí. ¿Se imaginan? Si él no sabe la condición, nunca va a apreciar en plenitud la cura de eso. Si nosotros le decimos al impío, mira, Dios te ama, Él tiene planes maravillosos para tu vida, ven a Él, dale una oportunidad, y no le decimos la condición en que se encuentra, no va a haber esa desesperación de buscar a Dios y de entregarse a Él. Y va a ser algo sumado al ego que tenemos naturalmente nosotros, y bueno, le estamos dando quizás una oportunidad, o quizás vamos a pensarlo. Vamos a pensarlo. Si yo me estoy ahogando y alguien me da un salvavidas, no voy a pensar si lo quiero tomar. Me agarro y no lo suelto. Eso ha hecho el perverso o la perversa forma de predicar el evangelio, hermano. No estoy hablando de intención. Seguramente la intención es que la gente levante la mano y diga que acepta al Señor. Lo que estoy hablando es que no es el evangelio verdadero o no es el evangelio completo. Porque sabes una cosa, si nosotros hacemos ese tipo de ofertas y las personas van, entre comillas, a Jesucristo, nunca tendremos certeza verdadera de su conversión. Y no estamos nosotros capacitados ni autorizados por Dios para hacer ninguna promesa más que sea la promesa de que Cristo murió en esa cruz, Él pagó nuestros pecados y en Él hay redención y vida eterna. Esa es la promesa que podemos hacer con toda certeza a todos los que se arrepientan, a todos los que se vuelvan a Él. En Salmo 45:7, Salmo 45:7. Hay gente que se molesta, estoy hablando de cristianos, cuando hablamos de la ira de Dios.
¿Cómo podemos no hablar de la ira de Dios si es la condición en la que nos encontrábamos nosotros también? Salmo 47, 7. 45, 7. Muchas gracias. Desde el 6. Salmo 45, 6 y 7. Tu trono. Este es un salmo profético de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra se repite en Hebreos. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ese es el salmo profético del Mesías, ¿no es cierto? Que se cumple y después Hebreos lo vuelve a tocar. Pero dice que has amado la justicia y aborrecido la maldad. Dos aspectos absolutamente opuestos, pero perfectamente administrados por el carácter santo y perfecto de Dios. Nunca, jamás nosotros debemos pensar que la ira de Dios es como la nuestra. Esa es una de las razones, entre otras, de por qué las personas tienden a dejar fuera la ira de Dios, porque están pensando en cómo yo me enojo, cuál es mi ira. Y obviamente que no puedo imaginar siquiera un Dios que se moleste como yo me molesto, que estoy lleno de pecado, lleno de imperfección. Pero ese es el error de creer que Dios es como yo, no es como yo. Yo no soy como Dios. Sus pensamientos no tienen nada que ver con los míos. La única forma de conocer parte de la mente de Dios es conocer su palabra. Su palabra. Entonces, cuando estamos viendo, ¿no es cierto?, el aspecto de la ira de Dios, tenemos que pensar en la justicia absoluta de Dios. Todavía los seres humanos, de alguna manera que conservamos un rasgo moral natural, producto de nuestra condición, sentimos rabia frente a la injusticia, ¿no es cierto? Pero ¿qué haríamos nosotros? Ese es el punto. ¿Qué haríamos nosotros? No estoy diciendo que no sintamos, porque como hijos de Dios, claro que sentimos, como dicen los mexicanos, coraje, ¿no? Cuando estamos frente a situaciones de injusticia, ya sea para nosotros o ya sea que vemos, ¿no es cierto?, a través de la televisión, la radio, lo que escuchamos. Nos parece terrible que alguien incendie un campo y la pena sea arraigo nacional. O sea, no tiene permiso para ir a quemar a otros lados. Quédese aquí nomás. Entonces, claro, sentimos eso. Pero eso es una pálida imagen de la justa ira de Dios. Lo que demuestra eso es que, a pesar de ser seres caídos, fuimos creación de Dios y todavía frente a la maldad, en algunos aspectos, también reaccionamos así. También reaccionamos así. Pero la ira de Dios es perfecta. Salmo 78. Fíjense un solo ejemplo, porque la ira de Dios, nosotros tenemos varias y muchas demostraciones a lo largo de toda la Escritura. Salmo 78. Versículos 56 al 61. Hemos visto, o la Biblia nos muestra, momentos en que la ira de Dios se hace, por decirlo de alguna manera, visible. Por ejemplo, la caída de Adán y Eva significó que el castigo de Dios fue su expulsión y muertos espiritualmente. Se acabó la relación con Dios y es la condición en que nacemos todos nosotros. La ira de Dios contra una humanidad totalmente depravada, el diluvio. Solo 8 personas se salvan. La ira de Dios en Sodoma y Gomorra, la ira de Dios en la Torre de Babel, antes, ¿no es cierto?, confusión de idioma. La ira de Dios permanentemente cayendo sobre la humanidad
ya sea en momentos o en situaciones específicas o en algo de carácter general como lo fue el diluvio. Pero también la ira de Dios sobre su pueblo, Israel. Versículo 56. Todo el Salmo 78 está hablando de la rebelión de Israel hacia Dios. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo. Dios se enojó, pero no como tú y yo. Por lo tanto, no hagamos de Dios este personaje, ¿no es cierto?, que todo lo soporta, ya está bien a la otra, yo. No, Dios descarga su ira. Y no guardaron, ¿qué cosa? Sus testimonios. No guardaron su palabra, y eso está vigente hasta hoy. Cuando el ser humano, cuando el cristiano no guarda su palabra, Dios lo va a disciplinar. Pero cuando el ser humano sin Dios no guarda su palabra, Dios lo va a condenar. Hermano, lo digo con mucho temor de Dios y reverencia. Y como dice Pablo, les ruego a aquellos que están sin Cristo que se reconcilien con Él. Y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron contra sus padres, se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla, idolatría. Los oyó Dios y se enojó en gran manera. Aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Shiloh, la tienda en que habitó entre los hombres, y los entregó al cautiverio, su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entonces, de ahí sigue para abajo más extenso, pero Dios se enoja, Dios se aira, Dios aborrece la situación en que Israel ha entrado. Y no solamente los abandona, sino que además los castiga. Pone a Nabucodonosor, a los asirios primero en el norte, a los babilonios en el sur, y así sucesivamente Dios descarga su ira. Si esto te parece extraño o no lo aceptas, tú no estás aceptando la palabra de Dios. Claro que quisiera que no fuera así en mi carnal humanidad, pero si estamos aquí es para conocer el carácter de Dios, porque eso va a valorar o valorizar, espero, aún más lo que Cristo hizo en la cruz. Lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Entonces, la ira de Dios es justa, como dice, ¿no es cierto? La ira de Dios se revela, se ha dejado ver. Ahora, volvamos a Romanos. (1:18) Porque la ira de Dios se revela, y no se olvide, es la ira de Dios. Esa es la fuente. La fuente no somos nosotros, la fuente es de Dios. ¿Ya? Se revela. Fíjese, Evangelio de Juan capítulo 3. Evangelio de Juan capítulo 3. Evangelio de Juan capítulo 3, y ya saben que vamos al versículo 16, que es el único que se usa. Juan 3:16. Muchos lo sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el mismo pasaje dice, crea, no se pierda, vida eterna. Es decir, si no cree, hay una consecuencia. Si cree, hay vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Estas son palabras de Jesús. Sus Biblias de estudios pueden estar en rojo. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Nuestra mente caída, nuestra condición caída, que aborrece las cosas de Dios, que puede gustarle la religión, pero no la palabra de Dios. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Malo, hermanos, no pienses tampoco solamente que es malo según lo que yo considero que es malo. Tienes que buscar lo que es malo para Dios. Enseñar una religión falsa es malo para Dios. Negar a Jesucristo es malo. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Ahora, ahí mismo el capítulo 3 salta al verso 36.
vuelve a insistir Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquel que está sin Cristo en este mundo, la ira de Dios está sobre él. Y no el Cristo que yo creo, el Cristo que se me revela en la Escritura. Dios el Hijo, que es el único camino, la única verdad, la única vida. En Él hay salvación. No hay otro nombre dado en el cielo por el cual los hombres puedan ser salvos, dice Pedro, solo el nombre de Jesucristo. Creer en Jesucristo es creer que Él es Dios. Creer en Jesucristo es creer que yo no tengo ninguna capacidad individual, personal, nada, que estoy muerto espiritualmente y necesito desesperadamente a Jesús. A Jesús. No es por obras, no es por tu bondad. Claro que hay gente más mala que otra. Claro, o sea, no sé, pues si quisiéramos dar un salto de aquí a Coquimbo, no nadando porque hay gente que lo hace. Un salto de aquí al puerto de Coquimbo. Ya, adelántate 50 metros, adelántate 100 metros. Algunos saltarán 3 metros, 10 metros, no sé en cuánto vaya el récord mundial, 18 metros. Pero nadie va a llegar. Claro que somos distintos entre nosotros, dentro de un concepto de maldad. Yo no soy malo. Esa es tu evaluación. La evaluación que corre es la que dice Dios. Y la única forma, por eso es tan maravilloso cuando veamos más en profundidad, porque Jesús no solamente perdonó nuestros pecados por medio de su sangre, sino que a quienes Él llama, los justifica. ¿Sabes qué significa eso? Porque alguien me puede haber hecho un daño y yo lo perdono, primera parte. Pero justificar, declarar justo, significa que se borra eso y es como que nunca lo hubiese hecho. Esa es la justificación. Porque si yo estoy perdonado, pero todavía soy injusto, no puedo estar en la presencia de Dios. Tengo que ser como el Hijo. Y la única forma es que de una forma legal, el decreto legal de Dios es que justifica. Soy justificado. Piensa en eso, hermano. Delante de Dios, tú y yo somos como el Hijo de Dios, perfecto, totalmente perdonados, pero totalmente justificados. Si hubiese sido solamente la justificación, Jesús baja el viernes, muere, ¿no es cierto?, resucita el domingo y se va. Pero Él tuvo que vivir una vida completa de 33 años cumpliendo perfectamente la ley para poder justificar a los que no cumplimos la ley, a los que nos es imposible cumplir esa ley. Entonces dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Bendito sea el Señor. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Salmo 7:11. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío. Impío es aquel que está sin Cristo, aquel que está sin salvación. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los seres humanos nacemos en este mundo separados de Dios, y Dios no tiene un sentimiento, por decirlo de alguna forma, neutral, sino que Él está airado. Pero la buena noticia es que Dios también ama. Y Él provee la única forma de salir de esa condición, que es a través de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, ¿cuánto más debemos amar a Jesús? Valorar lo que Él hizo por nosotros. No considerar en menos el mensaje de salvación. Cristo murió por ti, Él te ama tanto que Él murió por ti, vino a darte la mejor vida. Él va a solucionar tus cosas. Puede que sí, puede que no. Pero lo que sí va a hacer, te va a salvar. Eso te lo puedo garantizar. ¿De qué te va a salvar? ¿De un mal matrimonio? ¿De un mal trabajo? ¿De una enfermedad? No, te va a salvar de la ira eterna. Porque así como la ira de Dios se ha ido manifestando
en ciertas etapas de la vida, lo que no significa que los impíos no están en contra de Dios, sino que significa que han habido momentos en que Dios ha metido el dedo en el mundo y ha producido algo. Pero un día se va a desatar una ira sobre este mundo, directamente Dios a través de copas, trompetas y todo lo que dice el libro de Apocalipsis. Todo eso es la ira de Dios. Y una ira eterna separado de Dios en el lago de fuego. ¿Cuántas veces hablamos de esto nosotros con los inconversos? Porque obviamente el mensaje de la cruz es ofensivo, por eso es ofensivo para la gente. Por eso es que es un milagro de Dios que alguien caiga de rodillas y clame que quiere salvación y vida eterna. Entonces, Dios está airado contra el impío siempre, siempre. Romanos 5. Cinco, 7, para darnos una palabra de esperanza. Y esto es lo que tenemos que predicar. Por eso Pablo dice, yo les ruego, reconcílianse con Dios. Hermanos, este es el mensaje más importante que pudiéramos dar. De aquí se desprende toda la causa, el propósito y la razón de todos los capítulos que siguen a continuación. La explicación de todos los capítulos que vienen a continuación. Porque Cristo, versículo 6, 5, 6, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿No es cierto? Esa es la canción. Mas Dios muestra su amor para mí. Y ahora, cómelo, trágalo, digiérelo. Esto es lo que Él hizo por ti y por mí. Seres humanos pecadores, condenados, que aborrecíamos a Dios. Ay, no, pero si yo siempre iba a misa. No, si yo bailaba en los bailes chinos. No, si yo toda la vida he tenido a Dios. Eso es lo que tú piensas. Lo único que importa acá es qué piensa Dios. Hermano, ¿qué piensa? No es palabra de un hombre, no es palabra tuya, es palabra de Dios. Pero tenemos que amar tanto a quienes están sin Cristo que les tenemos que de alguna manera hacer notar la condición en que están. Porque si esa condición continúa, en el momento en que se mueran, ellos van a, en un abrir y cerrar de ojos, van a abrir sus ojos y van a estar en la prisión preventiva del infierno, en el centro de la tierra. Sus almas, sus cuerpos se van a podrir en el cementerio y sus almas van a estar esperando, ¿sabes qué cosa? El juicio final. Nada más. El juicio final. Entonces nosotros tenemos que hacer elecciones. Pero tenemos que orar, porque tenemos que predicar este evangelio amando a las personas, no condenándolas. No somos nosotros los que los condenamos, pero no debemos dejar de decirlo y confiar en Dios. No confíes en tu técnica, no confíes en las, ¿cómo se dice? ¿No es cierto? ¿Quién dijo algo? Sí, pero esfuérzate. Técnica, algo como técnica, sí. Estrategia, muy bien. Puedes retirarte, Andrés. Estrategia. Mira lo que vamos a hacer, los vamos a traer para acá, ¿no es cierto? Y aquí entonces les ponemos una musiquita y cosas que, les hablamos y toda esta cuestión. Entonces tenemos todos los pañuelitos aquí adelante para cuando lloren, por lo desgraciados que son, ¿no es cierto? Porque lloran y dicen, Señor, sí, yo quiero esto, yo quiero cambiar mi vida, quiero entregarte a mi familia. No. Antes de todo eso, llorar por nuestro pecado. Por cuántos años hemos ofendido a Dios y Dios ha tenido misericordia con nosotros y no nos ha hecho perecer, ¿no es cierto?, a causa de su justicia. A causa de su justicia. Entonces, porque si siendo, versículo 10, enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y el versículo 1 ahí mismo en Romanos dice, justificados pues por la fe, justificados pues por la fe, haber creído, creer quién es Jesús y creer quién soy yo. Jesús no está a mi altura. No es como cuando Nicodemo va a visitar a Jesús y le dice, rabí. Él también es un rabí. Entonces, colega, no, Él es Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por cual también tenemos entrada, y empieza a desprender las maravillas de tal condición a partir de que en Cristo estamos en paz con Dios, estamos perdonados, pero por sobre todas las cosas, justificados. Justificados. Volvemos a Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. La fuente no es el infierno. La fuente es el cielo. La fuente es el trono de Dios. De ahí viene su ira. Porque es santa, perfecta, justa. La ira de Dios se manifiesta, se revela desde el cielo contra, y ahí viene el propósito, contra toda impiedad e injusticia. Impiedad e injusticia. Los seres humanos que no reciben el perdón de Dios, que rechazan la salvación de nuestro Señor Jesucristo y que aparentemente no les pasa nada. Vamos a Romanos 2:5. Lo único que está haciendo eso es juntar ira para cuando se manifieste en el juicio final. Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero ¿cómo a esta gente no le pasa nada? No. Dios no cobra todas las deudas al tiro, inmediatamente, no. Si no hay arrepentimiento, esa ira se va acumulando. Por eso es tan maravilloso cuando el Señor exhibe, dice en Colosenses, todos nuestros pecados y los exhibe, ¿no es cierto? Y en un desfile triunfal sobre ese pecado. Él no solo nos limpia, nos perdona, nos justifica, sino que nos sigue limpiando. Porque los cristianos tenemos que seguir arrepintiéndonos, ya no para salvación, sino para nuestra relación con Dios. Pero ya somos posicionalmente sus hijos. Somos salvos de su ira. De su ira. Entonces, cuán maravilloso es esto. Pero, ¿qué pasa con los hombres que detienen con injusticia? ¿Qué cosa? ¿La religión? No, la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesús dijo, santifícalos en tu palabra es la verdad. Pero también Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad. La verdad no es un libro, la verdad es una persona revelada en este libro que es la Biblia. Son sus palabras, no nuestras palabras. Yo no tengo derecho para rechazar ciertas partes, para modificar otras, para excluir algunas. No, todo el consejo de Dios. Por eso es que estudiamos por años cartas, libros completos, porque hay que pasar por aquí. Ese es todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Hombres impíos, ¿no es cierto? Romanos 3. La condición del ser humano. ¿Cómo se detiene la verdad? Rechazándola, torciéndola, anulándola, burlándose, ignorándola. ¿No es cierto?
¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Está hablando de algunas personas que murieron de una condición trágica. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Recuerde que la denominación judíos-gentiles para los judíos en este caso era toda la gente. Todo aquel que no era judío entraba en la definición de gentiles. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una e hicieron inútiles. Y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La característica de esos dos versículos es lo absoluto de cada una de esas palabras. Todos, ni uno. Y Romanos 3:23, que lo conocemos también de memoria, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La paciencia que Él ha tenido con todos nuestros pecados pasados. Porque tú no saliste ni yo de la cuna a salvación. Tenemos años y muchas veces más años ofendiendo a Dios que años sirviendo a Dios. Pero tenemos que hacer hincapié en esto, hermanos. La ira de Dios viene desde el cielo y se revela contra todos aquellos que, ¿no es cierto?, impiden el avance del Evangelio. Impedir el avance del Evangelio no es solamente estar en contra de Dios, como digo, es torcer la verdad de Dios. Las religiones, entre ellas el catolicismo romano, por su extensión y duración, ha sido desde siglos el impedimento para el conocimiento de Dios. Han llenado de rituales y mentiras a la población del mundo y han impedido el conocimiento de Dios. Los ateos, los agnósticos, todas las religiones que no basan, pueden que saquen secciones de la palabra. Eso hacen estas religiones, sacan secciones de esta palabra. Hasta el Islam no inventa ningún personaje. Todos los personajes que están en todos los capítulos del Islam son personajes de la Biblia. Pero ¿qué hacen ellos? No, Jesús es solo un profeta, no es Dios. Entonces eso es torcer, eso es minimizar, eso es cambiar. Entonces, hermano, con tu pensamiento o mi pensamiento antes de Cristo, quizás de ateo, ¿y qué tenemos que hacer nosotros? Es tener, como decía ahí, ¿recuerdan el versículo 16 que vimos la semana pasada? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Nosotros vamos a asistir a una cátedra en la universidad o en el colegio, ¿no es cierto? Y empiezan a enseñar el tema de la evolución y esta cosa aquí, y uno puede levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Pero no es así, porque Dios creó todo. Pero nadie quiere quedar como tonto ni como... No importa, ok. ¿No es cierto? Y le puedes dar algún ejemplo, si es que se lo permiten, pero no agachar la cabeza como esto. La gente habla y a veces y se explaya en una reunión social sobre el gnosticismo. ¿Sabes qué? Nosotros fuimos y dormimos abajo de la pirámide, nos llenamos como de energía y uno ahí come, no me siento que... Bueno, diga algo, pum. No se trate de cómo se te ocurre, imbécil, y gastar plata y va encima de... No. ¿Qué piensas tú? ¿Piensa Dios de esto? Bueno, no sé, yo creo que él le gustará, pues si total uno es por su bien. Y puedes empezar una conversación. A lo mejor hasta ahí nomás llega la conversación, o a lo mejor se extiende. No lo sé, pero no seamos cobardes. No queramos conservar amistades a costa de la cobardía. El que ama a padre y madre más que a mí no es digno de mí. Eso no significa aborrecer a tus padres. Significa amar a Dios al punto de decirle, papito, quiero decirle una cosa. Ya, ¿quién te lavó el cerebro? Estos canutos. ¿Me da 5 minutos? Apagamos la televisión porque va perdiendo Antofagasta.
quiero decirle algo. No me engañe, pero denme 5 minutos y le prometo que no le vuelva a nombrar más esto. Y le puedes decir. Por ejemplo, pueden haber 1000 formas, pero cuando tú estás pendiente, siempre salta alguna ventanita donde uno puede meter su. Y va a pasar que después la gente no se va a querer juntar contigo, quizá, ¿no es cierto? Te van a esquivar o no. O va a pasar el milagro maravilloso que la persona va a decir, no te puedo creer. Y eso dice la Biblia, sí. Y ahí, bueno, ahí te vayas explayando y toda la cuestión. Pum. Lo dejáis bien machucado para después tirarle el evangelio. Pero, esos pero en la Biblia. Estábamos muertos en delito y pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, y seguimos. Pero no hay contexto si la persona no entiende que está bajo la ira de Dios. Bajo la ira de Dios. Y si no se arrepiente, va a morir en esa condición. Y entonces, cuando ustedes leen Apocalipsis 20, que habla del juicio ante el trono blanco, dice que se abren los libros y se analizan todas las obras. Algunas personas creen que eso significa que la salvación es por buenas obras. No, esa gente ya está condenada. Esos libros son todos los pecados que cometió a lo largo de toda su existencia, y por cada uno de ellos Dios los va a condenar. Esa es la realidad del juicio. Fueron abiertos los libros. Todos los pecados, en cambio, nosotros ya ni libro tenemos, todos somos justificados, no hay libro, no nos llevan una cuenta. Entonces esa maravilla no se puede quedar, digamos, enclaustrada en nosotros. Tenemos que comunicarla. Pero si realmente amamos a las personas, oraremos a Dios y les pediremos un espacio, si es una persona cercana, y todo lo que vimos nosotros, ¿no es cierto?, en el evangelismo. Los resultados son de Dios. No pretendamos nosotros pegarla a manipular para que la persona diga sí, porque eso es sumamente peligroso, y por eso las iglesias están llenas de personas no convertidas. Personas que dicen amar a Dios pero viven como el diablo. Personas que no les interesa la palabra de Dios. Personas que no tienen ninguna vinculación con la palabra. Personas que no tienen ninguna vinculación en su vida diaria con los estándares de la palabra de Dios. Nadie es perfecto, pero nuestra vida tiene que ser una lucha permanente por hacer la voluntad de Dios. Y eso es algo que tiene que nacer de forma sobrenatural en nosotros, porque el Espíritu Santo mora. Tenemos que alimentarlo. Podemos contristarlo, sí, pero el Espíritu Santo siempre nos va a estar llevando hacia la voluntad de Dios. Cuando dejamos de tener justificaciones, cuando dejamos de tener aquella tan manoseada situación de decir que no, yo soy cristiano porque hice una decisión y me bauticé. El infierno va a estar lleno de gente que hizo una decisión y se bautizó, pero nunca fue realmente habitado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nunca tampoco tuvo la oportunidad de entender la condición en la que se encontraba. Las personas frente a la condición en que se encuentran van a rechazarlo, van a enojarse, van a molestarse, van a negarse, o van a aceptarla. O van a aceptarla. Entonces por eso es esto tan relevante. 1 Tesalonicenses 5:9. Nueve, 10 y 11. Y con esto terminamos. Porque no nos ha puesto Dios para ira a nosotros, a los que hemos sido salvados, a los que hemos reconocido nuestra condición de pecado, a los que no somos mejor que nadie. Somos salvos por gracia. No hay ningún mérito en nosotros, ninguno. Jamás, nunca pienses que hay algo en ti o que hubo algo en mí en el cual Dios se fijó y se agarró de esa hebra para salvarme. No, yo estaba, como dice la palabra, muerto en delitos y pecados, y Él me dio vida. Él me dio vida.
Por lo tanto, nunca tengamos una actitud arrogante frente a aquellos que están sin Dios, porque nosotros somos solamente salvos por ira. Hay que amarlos con compasión. La compasión es el amor hacia aquellos que están sin Cristo, por la condición en que se encuentran. Por la condición en que se encuentran. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, y esto es lo maravilloso, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esta es la fuente de mayor y casi único ánimo que los cristianos o con lo que los cristianos podemos y debemos vivir. La razón de nuestra existencia se limita al uso que Dios haga de nosotros. Nada más. No son tus planes, no son mis planes, lo cual no significa que no hagamos planes. Por supuesto que hay que hacer planes. Una vida organizada también honra a Dios, pero no es garantía de nada. Dios tiene propósito para nosotros y ese propósito tiene que ver con su evangelio. Por eso Pablo, recuerdan cuando dice en Filipenses, yo no sé qué elegir. Por un lado me gustaría irme al tiro con Dios, pero por otro lado me gustaría quedarme porque todavía tengo mucho que entregar, todavía Dios me da energía, todavía Dios me da lucidez. ¿Para qué? Para comunicar el evangelio. Entonces salir de esta cápsula en que vivimos nosotros, de nuestras propias miserias, ¿no es cierto? Nuestros propios problemas que son reales, no estoy diciendo que no lo sea, pero ¿cómo nos vamos a animar? Mira, tranquilo, si va a aparecer, ¿no es cierto? Mira, juega en el casino.com. Con harta fe pone todo lo que tenía ahí. Apuesta que Antofagasta gana porque se paga como 100-1. Juégatela. Y confía en Dios y ahí el Señor se va a manifestar y te va a pagar todas las deudas con eso. Nosotros no podemos dar ese tipo de soluciones, de ningún tipo. ¿Cómo nos animamos? ¿Cómo nos animamos? Hermano, vamos camino a la gloria. Vamos camino a la gloria. Aquí el terreno se puso medio pedregoso, pero grande es Dios que nos da la capacidad de pasarlo. No claudiquemos. No claudiquemos, no nos dejemos vencer por el mal, sigamos venciendo con el bien. ¿No es cierto? Nadie puede garantizar que nuestra vida va a ser todo lo que hemos soñado o querido, porque aún aquellos que entre comillas lo han logrado, se suicidan igual, tienen problemas igual, se separan igual, tienen deudas igual, más grandes que las nuestras, sí. Su vida es igual. Con más juguetes, con más cosas, con más todo, pero todo va pereciendo. Lo único que nosotros, en lo cual debemos animarnos unos a otros, es que, en primer lugar, agradecer que somos hijos de Dios por su gracia, y en segundo lugar, ¿no es cierto?, que queremos y debemos serle fiel a Él, crecer para que Él nos use, desarrollarnos, ser usados por Dios, ser valiente en el Señor. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía, de amor y de dominio propio. Dominio propio significa que no vamos a irnos encima del que rechaza a Dios, ni tratar de apabullarlo, sino que realmente tener compasión. Pero también saber que cuando una persona rechaza a Dios abiertamente al Evangelio, dejémoslo hasta ahí. Porque si esa persona sigue rechazando al Señor, ¿sabes qué va a pasar? Cuando se abra el libro de la vida ya, le van a contar 25 rechazos. Ese va a tener peor condenación que el que fue 10-3, porque Dios es justo, aún en el juicio final. No creamos que por nuestra insistencia, no, tu vida, mi vida, tiene que amparar ese mensaje que ya una vez le dimos. Y te aseguro que tú sigues orando, Dios en su infinita misericordia va a permitir que esa persona te busque, o quién sabe, en otro lugar el Señor lo llame, no lo sabemos. Unos siembran, otros riegan, pero la cosecha es de Dios. Amén. Entonces, hermanos, no perder de vista que eso, la ira de Dios está sobre todos aquellos que están sin Él. Y no es cosa en la cual no debemos pensar. La única cosa en que no quiero que entremos en el estrés
de que nosotros somos los que los vamos a salvar. No, nosotros tenemos que ser valientes para comunicar, sembrar, y Dios hará conforme a su infinita y total voluntad y perfecta soberanía. Nos ponemos de pie. Señor amado, qué decir, Señor, un tema tan escabroso, tan difícil, pero real. No podemos, Señor, escapar, ni soslayar, Señor, ni borrar lo que tu palabra dice respecto a la condición del ser humano. Condiciones en las que estuvimos nosotros también, Señor, y que por gracia hemos recibido salvación. Por eso, Señor, es tan importante que te amemos a partir de eso, Señor, y no por obligación o no por otra cosa, Señor. Por eso es que los cristianos debemos animarnos, pero no debemos estar insistiéndonos unos a otros para hacer las cosas que debemos y queremos hacer si somos tus hijos, Señor. Padre, aquellos que se niegan y se llaman cristianos, se niegan a la iglesia, se niegan a la palabra, se niegan a tu verdad, que prefieren el mundo, lo más probable, Señor, es que no estén convertidos y quizás han recibido un evangelio torcido. Te ruego por misericordia, Señor. Misericordia para nuestros seres queridos, misericordia para nuestros compañeros de trabajo, misericordia aún para aquellos que no nos importan inicialmente, Señor. Misericordia para ellos, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú eres santo, justo y perfecto. En el nombre de Jesús. Amén.